Bueno, para responder a la pregunta sobre lo históricamente negado y sobre lo históricamente distorsionado, en un ejercicio que me parece que es muy especial porque pues digamos que vincula toda la esencia de la existencia humana, ¿cierto? Desde lo personal, lo familiar, lo público, lo político, lo ideológico, lo social, y creo que ello definitivamente es una muestra importantísima de la implicación de la psicología social en la psicología, ¿no? Em, hay tres elementos con los que siento tensiono, epistémicamente hablando, bueno, y ontológicamente también, porque pues por supuesto me atraviesan y me interpelan o me han estado como movilizando desde que estamos desarrollando este módulo y siento que han venido generando en mí como una necesidad de empezar a generar nuevas apuestas de investigación respecto a esos asuntos. Entonces, como que esos tres elementos como que han sido los que de alguna manera me han estado como gatillando nuevas formas de leer y de entender y de comprender la psicología social, ¿no? El primero tiene que ver con la psicología social a la merced de las teorías universalistas y pues transhistóricas. Creo que indiscutiblemente ese momento, como yo lo llamo, a la merced de las teorías universalistas, la psicología social estuvo en una especie como de oscurantismo, ¿no? En donde estuvo apagada, en donde estuvo bebiendo de contextos que no le pertenecían y que por supuesto al hacer ese ejercicio de descontextualizarse, pues llegar a hacer algo por los otros resulta ser algo completamente difícil. Entonces siento que fue un momento como de sacrificio de la psicología social, en donde creo que había un dominio, habían varios dispositivos, o sea, siento que la psicología utilizó algunos dispositivos de control desde digamos, como el discurso controlador de estas teorías universalistas para dominar, ¿no? Para dominar la ciencia de la psicología y para establecer verdades absolutas que no reconocían las realidades históricas y culturales del territorio. Entonces, creo que esta idea explica muy bien el por qué la psicología estuvo y creo que aún sigue, aunque existimos personas que queremos replantear eso todo el tiempo en otros contextos, pero estuvo tan sesgada al tema de los psicopatológicos, ¿cierto? Al tema de entender al sujeto en exclusividad de un trastorno psicológico, por ejemplo, de una enfermedad mental, muy en una perspectiva intrapsíquica, sin comprender además los otros escenarios implicados en la presencia de la salud mental en las personas, ¿cierto? Entonces, como que fue un momento en donde sí, la psicología social estaba básicamente acogiéndose a lo que otros decían, ¿no? Eso es algo que me cuestiona bastante porque es una gran paradoja moral, la llamo yo, ¿no? Y creo que hoy por hoy algunos psicólogos siguen manteniendo esa paradoja moral cuando deslegitiman, obviamente, lo social dentro de la psicología. Otro elemento de tensión que me parece muy importante y que me conecta tiene que ver con la ausencia de una sensibilidad epistémica que se acerque a las subjetividades sentidas de las comunidades, ¿no? Claro, en esa misma perspectiva positivista que nos obligaba a entender todo exclusivamente desde el conocimiento científico, pues claro, la psicología social estuvo en una negación completa frente a los otros tantos discursos que podía encontrar en los territorios, ¿no? Entonces, básicamente hablaríamos que solo lo que se podía probar o comprobar a la luz de una observación, a la luz de un laboratorio, pues era lo estrictamente válida. Y yo siento que por eso aparecieron también algunas teorías que trataron, obviamente muy norteamericanas, muy en esa perspectiva, pues que trataban justamente de adaptar esto de los laboratorios sociales, ¿no? Ese ejercicio como en aras de darle una validez a esas realidades y a ese escenario social. Pero siento que igual seguía siendo un ejercicio muy reduccionista. De allá aparecieron algunos conceptos, por ejemplo, como lo biopsicosocial, que creo que es un concepto que es bastante peligroso en la psicología social, porque a veces creo que lo utilizan, ¿no? Lo utilizan bastante
pero eso no es más que otra apuesta, pienso yo, biomédica, ¿no? En donde finalmente se sigue priorizando lo biológico y lo psicológico sobre lo social. Y bueno, no lo digo como con el interés que lo social sea lo primero, pero no se trata de sumar lo biológico, lo psicológico y lo social. Creo que esa no es una perspectiva biopsicosocial y menos una perspectiva psicosocial, como también a veces se busca entender, porque siento que allí debe existir es un ejercicio de articulación un poco más profundo. Creo que el mismo maestro Cristiel lo pone en ese lugar, ¿no? O sea, no es la suma de lo psicológico y lo social, ni tampoco cada uno por su lado, sino que es finalmente lo que emerge de los dos, de ese intersticio, ¿no? Que se da entre ambos y que emerge. Lo nuevo, la novedad emergente es finalmente lo que sería lo psicosocial, más no hablar de lo psicológico por un lado y lo social por el otro. Entonces, cuando hablamos o cuando hablo de esa ausencia de una sensibilidad epistémica como algo negado en la psicología social, siento que justamente allí fue donde hubo una fractura como supremamente compleja en torno a validar el discurso del otro desde su realidad, ¿cierto? A validar el discurso del otro desde su manera de sentir, desde su manera de experienciar, desde su manera de ver el mundo. Y siento que ahí nos perdimos mucho tiempo también, ¿no? Porque entonces lo que hicimos fue establecer formas de ver el mundo para los otros. Y creo que por eso la palabra intervención, que creo que viene de toda esa historia de dominio de otro tipo de psicologías, pues como que nos genera tanto ruido en la psicología social, ¿cierto? Porque la intervención suena algo como de intromisión, ¿no? Como que me intrometo en tu experiencia, ¿sí? Revuelco la experiencia y vuelvo y me salgo. Entonces, claro, ahí se empiezan como a tejer unos asuntos en donde se pierde ese carácter sensible de conexión con el otro, ese carácter de corazonar con el otro desde su realidad. Y siento que para mí esto ha sido muy develador, ¿no? Y ya conectándolo un poco pues con el ejercicio que nos implica como esta reconstrucción históricamente personal, creo creo que esos han sido como mis asuntos pendientes en la psicología que todo el tiempo procuro reconocer para transformarlos y hacerlos distintos, ¿sí? Siento que necesito, y en mi vida como profesional, conectar con la existencia del otro para poder conectar con mi psicología social y hacer algo con ella. Por eso creo que las propuestas de Fals Borda, quien admiro profundamente, tienen tanta implicación en los territorios, ¿cierto? La investigación y acción participativa no es otra cosa más que permitirnos corazonar con el otro para construir en conjunto, no para seguir construyendo de manera individual. Creo yo bajo esta perspectiva que como psicólogos sociales no podemos construir desde la individualidad ni desde mis propios procederes históricos tampoco, ¿cierto? Creo que la conversación y lo dialógico será ese puente mediador de esa construcción necesaria para acompañar a las comunidades. Entonces, como que allá hay un tema de sensibilidad epistémica que me tensiona bastante. Y otro asunto, el tercer asunto, pues tiene que ver con la necesidad, no sé si sea algo negado, yo creo que es más bien algo distorsionado, algo históricamente distorsionado, y es esa necesidad de separar lo clínico, la psicología clínica, con la psicología social. Bueno, de hecho, de separar las psicologías. Yo siempre he sentido que lo social, o sea, que la psicología social no tendría que ser siquiera como un campo como distinto a la psicología. Para mí la psicología social o lo social es la psicología. Es decir, no puedo leer al sujeto o a las comunidades fuera de su contexto social, implicando lo social, lo cultural, lo histórico, lo político, ¿no? Lo epocal, todo. Entonces, creo que cuando se busca separar lo clínico con lo social, pues como que estamos cayendo en un abismo gigante en donde finalmente volvemos como a esas diferenciaciones que no permiten construir, ¿no? Entonces, claro, cuando no nos conversamos, cuando no hay conversación, cuando no hay un ejercicio dialógico que medie esos procesos, pues entonces es muy fácil asumir radicalismos y polarizaciones, lo que finalmente termina le haciendo tanto daño a quienes están esperando respuestas desde la academia, desde nosotros como psicólogos que nos estamos formando para acompañarlos, ¿cierto?
En casos puntuales donde se requiere la mirada clínica, pero también lo social entra a jugar un papel importante. Cuando esto se separa, finalmente no se termina construyendo un ejercicio ético, primero que todo, y sobre todo como adecuado y contextualizado a las necesidades de las comunidades que lo están demandando. Entonces, creería yo que por el contrario, la psicología clínica y la psicología social tienen que ir completamente de la mano. Y en mi historia personal, en mi historia como profesional, en mi historia como psicóloga, siento que esa ha sido una tensión que me acompañó mucho tiempo, pero que hoy por hoy puedo decir, no, no tengo por qué separarlo. Eh, el campo de la psicología social es un campo de mi corazón, y el hecho de existir en otros escenarios como psicoterapeuta no me desconecta de esa conexión que tengo con la psicología social, ¿sí? De hecho, siento que el ser, por ejemplo, o el darme la posibilidad de caminar los territorios y desde el lenguajear con ellos, construir, acompañarlos, comprenderlos más que controlarlos, además, es un ejercicio psicosocial maravilloso que en lo clínico, si lo quiero ver desde ese lugar, implica la transformación, implica el cambio. Entonces, pues creo yo que esos tres elementos como que históricamente me ayudan a definir como momentos reflexivos en mi formación como profesional. Y bueno, creo que de allí podrían desprenderse también un montón de asuntos personales, ¿no? Tal vez cuál ha sido mi rol como mujer y en mi formación psicológica, todo esto cómo se ha venido interpelando, ¿cierto? En lo que pienso, en lo que soy, en las reflexiones que he venido haciendo, pero sin duda alguna puedo concluir que en este momento es con el otro con el que siempre me estoy referenciando para construir. Ya no lo puedo hacer de otra manera, ya no lo puedo hacer de otra manera y eso me hace completamente feliz, porque en la medida en que me permito referenciarme con el otro como humano, me doy cuenta también de cuál es mi calidad de humanidad, es decir, me doy cuenta de quién soy como sujeto histórico, social y cultural. Entonces, sencillamente creería que lo social lo es todo, lo es todo, sí, sin sonar radical, pero creo que lo podría asumir desde allí y que seguiremos necesitando amplificar las reflexiones y tensiones epistémicas en torno a eso que fue negado, aún viviendo las situaciones del contexto históricos que nos marcaban en Colombia y como que nos hicimos de la vista gorda por mucho tiempo, pero que pues hoy por hoy también estamos como en un aire fresco, en un aire distinto, en un aire donde es posible reconocer lo político, la psicopolítica, también como una posibilidad, tal vez como una disciplina emergente necesaria para contribuir al desarrollo social.